estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Los saludo en el nombre de Jesús para compartir el devocional correspondiente al día miércoles 7 de junio. Vamos a orar para pedirle la guía al Señor. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias porque en todo tiempo, Señor, nos das lo que necesitamos, Señor. Yo te pido la guía de tu Espíritu Santo y vengo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar leyendo el libro de Lamentaciones, capítulo 2, desde el verso 1 al 10. Y el título del tema que nos toca es la ira sobre el pecado. Bueno, Lamentaciones es un libro de reflexión que nos habla respecto a la caída y la destrucción de Jerusalén y el posterior exilio, ¿no? Sabemos que esto ocurrió a manos del imperio babilónico. Entonces, en este libro se habla acerca del dolor de los israelitas, ¿no?, que sobrevivieron a esta etapa. Entonces, en este libro, el pueblo de Dios expresa una lamentación profunda, ¿no? Porque su nación cayó en ruinas. Pero ¿cuál fue el motivo? Fue el motivo el pecado reiterado del mismo pueblo de Dios. En el capítulo anterior que escuchamos días atrás, vimos la figura de una mujer, ¿no?, que representa la ciudad de Jerusalén, que se siente sola, que está atribulada y que no encuentra consuelo, ¿no? Ella clama para que reciba la atención a su destino por parte de Dios. Entonces, esto representa la destrucción de Israel, ¿no? Ahora en el capítulo 2 está enfocado básicamente en la caída de Jerusalén, pero que es la consecuencia del pecado y es producida por la ira de Dios, ¿no? Entonces nosotros debemos de entender que esa ira de Dios no es algo inmediata. Recordemos lo que dice el Salmo 103, verso 8, ¿no? Dice: Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, en este salmo, ¿qué vemos? Vemos que, si bien es cierto, Dios no se enoja inmediatamente, pero eso no quiere decir que Dios no se enoja. Cuando vemos la reiterada falta, el reiterado pecado del pueblo de Dios, llega un momento en que Dios desata su ira sobre este pueblo. Entonces, en este capítulo 2 del libro de Lamentaciones, vemos el resultado de la ira de Dios sobre el pueblo de Jerusalén, ¿no? ¿Y cuál fue la causa? El pecado. ¿Y cómo se expresó ese pecado? ¿No? Se expresó porque el pueblo de Dios había adorado a otros dioses, había efectuado injusticia, habían oprimido al pobre, ¿no? Y esto era algo que se daba continuamente, hasta que ese lento para la ira de Dios ya no pudo más. Y vemos, ¿no?, que en este capítulo de Lamentaciones, Dios
muestra su ira como consecuencia de la maldad humana. Muestra que Dios es amor, pero también Dios es justicia. Amén. Entonces, y emplea a Babilonia como medio para ejecutar su ira. Entonces, leamos los versículos, ¿no? Versículo 1 al 5, y vemos cómo se manifiesta la ira de Dios, ¿no? Dice la palabra de hoy en versión Dios habla hoy: tan grande ha sido el enojo del Señor que ha oscurecido a la bella Sión, ha derribado la hermosura de Israel. ¿Qué pasa acá? Veíamos en libros anteriores, por ejemplo en Primera de Reyes 8 del 10 al 12 o en Ezequiel 10, que cómo comparaba Jerusalén, ¿no? Dice, la comparaba como un pueblo sobre el cual descendía la gloria de Dios. Amén. Pero luego en esta parte, ¿qué vemos? Que en lugar de esa gloria de Dios, ahora que desciende, el juicio de Dios. Amén. Y como consecuencia de este juicio de Dios que sigue en este capítulo, ¿no? En el verso 2 dice: el Señor no ha dejado en pie ni una sola de las casas de Jacob. En el momento de su furor ha destruido las fortalezas de la bella Judá, ha echado por tierra, los ha humillado. ¿A quiénes? Al reino y a sus gobernantes. Amén. Dice la palabra de Dios: dura cosa es caer en manos del Dios viviente. Dice la palabra de Dios, es preferible, ¿no?, que nos tiremos a la roca antes que la roca venga sobre nosotros y nos destruya. Amén. Porque ya cuando se ejecuta la ira de Dios, vemos, ¿no?, que no quedó en pie las fortalezas de una ciudad que era hermosa, ¿no? Acá dicen de la bella Judá. ¿Qué pasó cuando se encendió la ira, el enojo de Dios? En el verso 3 dice que cortó de un tajo todo el poder de Israel, le retiró su apoyo de su poder al enfrentarse con el enemigo, ¿no? Entonces, cuando el Señor retira el apoyo sobre su pueblo, ¿cómo lo deja? Lo deja expuesto a que puedan entrar los enemigos. Entonces, si el Señor retira su apoyo sobre cualquiera de sus hijos, esa protección, ¿no?, que está sobre su pueblo es rota. Dice la palabra de Dios: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, si el Señor quita su apoyo, ¿quién nos puede defender? Amén. Justamente David también en los Salmos, ¿no?, en el Salmo 27 decía: aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Pero ¿qué pasa si esa protección del Señor es retirada? Entonces, ¿qué recibimos como lección acá? No perseveremos en el pecado, porque a Dios nadie lo puede engañar. Llega un momento sobre que se desata la ira, y la ira de Dios es tremenda. ¿Qué más dice? Tensó su arco como enemigo. No solamente quitó su protección sobre Israel, sino que ahora se constituyó en enemigo. Amén. El que ama, ¿no?, el pecado, se constituye en enemigo de Dios. Hay
Es mejor tener a Dios como amigo que tenerlo como enemigo. Y vemos acá que el reiterado pecado de Jerusalén que había conseguido, que Dios les dé la espalda. Amén. Entonces vamos al verso 6. Dice la palabra de Dios: como un ladrón hizo violencia a su santuario y destruyó el lugar de las reuniones. El Señor hizo que Sión se olvidara de las fiestas y los sábados. En el ardor de su enojo, rechazó al rey y al sacerdote. Amén. Recordamos también un pasaje donde la ira de nuestro Señor Jesús se encendió y empezó a retirar a todos los mercaderes del templo. En este caso, ¿qué hizo el Señor? Se dio cuenta que su templo, que su santuario era profanado constantemente por el pecado de Israel. Entonces, ¿qué hizo? Destruyó la casa del Señor, el lugar donde congregaba. El templo y la ciudad fueron destruidos, dice. Amén. Entonces, ¿qué pasó? En esa época los judíos ya no podían hacer sus fiestas solemnes, no podían celebrar sus días de reposos, porque ¿cómo quedó su altar? Quedó destruido, su santuario quedó también destruido. Los muros de sus palacios fueron entregados a sus enemigos. Y en ese lugar, en ese templo donde antes habían gritos de júbilo, de ruido en las fiestas solemnes, ahora ¿qué se escuchaba? El sonido de los enemigos que entraban a la ciudad y cometían barbaries. Amados hermanos, aquí dice que el Señor inclusive se enojó contra los sacerdotes, contra los reyes, porque no estaban efectuando una verdadera adoración. Porque no es suficiente con adorar a Dios si por otro lado estamos con doble vida, si por otro lado estamos cometiendo pecado. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis: bien fueras frío o caliente, pero a los tibios yo los vomitaré de mi boca. Era un pueblo que vivía en doble vida. Por un lado adoraban a Dios, por otro lado adoraban a los ídolos. Amados hermanos, no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Si vamos a amar, si vamos a servir a Dios, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Por partes o con todo? Dice la palabra de Dios: con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Amén. Entonces, y eso es lo que había olvidado Israel. En el verso 8, 9 y 10 dice: el Señor decidió derrumbar las murallas de la bella Sión. Amén. ¿Qué le daba esas murallas a Jerusalén? Le daba seguridad. Pero una vez que estas murallas fueron destruidas, la ciudad quedó expuesta a todo enemigo que entrara, que atacara sus casas. Amén. Entonces, ¿qué más dice? Trazó el plan para la destrucción y lo llevó a cabo sin descanso. Paredes y murallas que él ha envuelto en luto se han venido abajo al mismo tiempo. Podemos construir edificios, podemos construir castillos, podemos construir fortalezas, pero se pueden venir abajo en un segundo. Un terremoto, un incendio. No podemos confiarnos en lo material. Nuestra principal confianza
Nuestra principal protección es el Señor. Amén. ¿Qué más dice? Que la ciudad no tiene puertas ni cerrojos. Quedaron destrozados y tirados por el suelo, y las puertas fueron echadas por tierra. Amén. Imagínense esa ciudad gloriosa que tenía una gran muralla con sus puertas, que tenía un gran templo, que tenía la protección de Dios. Cuando el pueblo dio la espalda a Dios, quebrantó el pacto que hizo con Abraham, entonces quedó expuesto a la destrucción por parte de los enemigos. Dios no es mentiroso. Dios cumple el pacto. El que no cumple el pacto es el hombre. Entonces, amados hermanos, aprendamos de esta experiencia de Israel. Es preferible, como les digo, ¿no?, ponernos a cuentas con el Señor, reconocer que estamos en pecado, no persistir tercamente en las cosas que nos alejan de Dios, porque si somos obstinados, llega un momento que se ejecuta la ira de Dios. La lección que nos queda es hacer lamentaciones, súplicas, antes de que suceda. Debemos arrepentirnos y adorar al verdadero y único Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias porque nos dejas este libro, Señor, para conocer, mi Dios, las consecuencias del pecado, Señor. En este tiempo nos arrepentimos, Señor, y te pedimos perdón, mi Dios, de cualquier acción, de cualquier pensamiento, de cualquier cosa que te enoje, Señor. Queremos amarte y queremos servirte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Estar contigo.